Gracia y paz, amados hermanos. Bienvenidos a un nuevo tiempo devocional. Soy Juan Carlos Barahona González, su amigo, hermano y servidor. Este tiempo devocional va a llevar como título Él es precioso. Él es precioso. Amados hermanos, que hoy el Señor en su gracia derrame su semilla, que es su palabra, y que cada uno de nosotros podamos dar un fruto agradable a nuestro precioso Dios, al 30, al 70, al 100 por uno. Estoy completamente convencido que nuestro Dios se agrada no de la cantidad del fruto que podamos dar, sino de la calidad. Entonces, esperemos que el fruto que cada uno de nosotros pueda dar y esté dando sea un fruto agradable a nuestro precioso Dios. Entonces, el tiempo devocional de esta mañana, reitero, lleva como título Él es precioso. Vamos a leer un texto que se encuentra en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el versículo 7. Declara entonces el Señor lo siguiente en su palabra. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En base a este texto y al tema de esta mañana, Él es precioso, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon nos dice lo siguiente. Prestemos atención. Como todos los ríos entran en el mar, así todos los placeres se concentran en nuestro amado. Los fulgores de sus ojos sobrepasan a los del sol. La belleza de su rostro es superior a la de las más selectas flores. Ninguna fragancia iguala al hálito de su boca. Las gemas de las minas y las perlas del mar son sin valor cuando se comparan con su preciosidad. Pedro nos dice que Jesús es precioso, pero él no dijo ni podía decir cuán precioso es. Tampoco podríamos nosotros calcular el valor del inefable don de Dios. Las palabras no pueden explicar cuán precioso es Jesús para su pueblo, ni decir plenamente cuán indispensable es Él para su satisfacción y felicidad. Creyente, ¿no has experimentado mucha hambre aún en medio de la abundancia si Jesús estaba ausente? El sol alumbraba, pero como Cristo estaba oculto, todo el mundo era oscuro para ti, o era de noche. Pero al ponerse el brillante lucero de la mañana, ninguna otra estrella dio siquiera un rayo de luz. Qué espantoso desierto es este mundo sin el Señor. Si se oculta de nosotros, se marchitan las flores de nuestro jardín, nuestros frutos más sabrosos se pudren, los pájaros interrumpen sus cantos y una tempestad derriba nuestras esperanzas. Todas las lámparas de la tierra no podrían producir un día de luz si el sol de justicia se eclipsara. Él es el alma de nuestra alma, la luz de nuestra luz y la vida de nuestra vida. Amado y querido lector, ¿qué harías en el mundo sin Él? En medio de las tentaciones y cuidados. ¿Qué harías sin Él en la mañana cuando despiertas y vas delante del combate de cada día? ¿Qué harías en la noche cuando llegas al hogar desalentado y cansado si no hubiese una puerta de comunión entre tú y Cristo? Bendito sea su nombre. Él no nos dejará probar nuestra suerte sin Él, pues Jesús nunca olvida a los suyos. Sin embargo, que el pensamiento de que qué sería la vida sin Él realce su preciosidad en nuestros corazones. Qué preciosas palabras nos trae nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon en esta mañana. Y quisiera señalar lo siguiente en relación a este tema. Prestemos muchísima atención. Es maravilloso saber qué consideración tenía Pedro de la persona del Señor Jesucristo.
En el texto citado por Pedro, él habla de nuestro Señor Jesucristo y dice, Él es precioso. Pero hagámonos una pregunta. ¿Fue Jesucristo siempre considerado como precioso por sus discípulos? La respuesta es lamentablemente no. No siempre el Señor Jesucristo fue considerado como precioso para sus discípulos. ¿Y qué es lo que eclipsó la preciosidad de Cristo para sus discípulos? ¿Y qué es lo que eclipsa también la preciosidad de Cristo para nosotros hoy en día? La palabra precioso significa que es algo de mucho valor, algo de mucha estima, que es algo excelente. Pero ¿qué puede eclipsar esa grandeza de Jesucristo para nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que puede eclipsar su preciosidad, su grandeza, su belleza? Prestemos atención, amada iglesia, porque lo que eclipsa, lo que impide que nosotros veamos al Señor Jesucristo tal cual Él es nuestro ego, nuestro maldito ego. Es lo que eclipsa a la persona y a la grandeza y a la excelencia y a la preciosidad de nuestro Señor Jesucristo. Prestemos atención al término, al significado del término. ¿Qué es el ego? El ego es la excesiva valoración que tiene una persona de sí misma. Y amados hermanos, hubo momentos en que los discípulos, ellos tuvieron una excesiva valoración de sí mismos. Y me gustaría que lo veamos en las Escrituras. Marcos capítulo 9, versículos 34. Dice el Señor lo siguiente, verso 33 y 34, Marcos 9, 33 y 34 dice lo siguiente: y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Verso 34, prestemos muchísima atención, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Amados hermanos, los discípulos iban discutiendo entre ellos quién sería el mayor de ellos en el reino de los cielos. En ese momento para ellos el Señor Jesucristo no era lo que es, no estaba siendo considerado como lo más precioso. En el versículo 30 del mismo capítulo, el Señor Jesucristo les estaba hablando de su muerte. Les estaba anunciando que Él muy pronto iba a morir. Y ellos, en vez de estar preocupados y centrados en la persona del Señor Jesucristo, ellos estaban preocupados en quién de ellos sería el mayor. Eso, hermanos, en ese momento eclipsaba la preciosidad, la excelencia, la alta estima que ellos debían tener de su Señor. Y muchas veces, amados hermanos, nos ocurre lo mismo a cada uno de nosotros. Tenemos una excesiva valoración de nosotros mismos. Nos creemos especiales. Como se dice coloquialmente también, nos creemos muchas veces la última Coca-Cola del desierto. Y no es así. Nosotros no somos el centro de la historia. El centro de la historia es nuestro precioso, glorioso, estimado y excelso Señor y Salvador Jesucristo. Pero qué bueno, hermanos, que Dios en su gracia, en su amor, en su fidelidad, no nos deja en esa condición de egocéntricos. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto. Presta atención, iglesia. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo. El Señor no dejó a sus discípulos en aquel tiempo sumergidos en su egocentrismo, ni nos dejará a nosotros también sumergidos en nuestro egocentrismo. Pero, amados hermanos, tengamos presente que el Señor, Él empezó una buena obra en nosotros y dice que esa buena obra, Filipenses 1:6 también la perfeccionará.
¿Y cómo la perfeccionará? El Señor usará la humillación para que nosotros nos conformemos cada vez más al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice que el Señor Jesucristo en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo mismo, hermanos, que Dios usó en la vida del Señor Jesucristo, usará también en nosotros para ponernos en nuestro lugar. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, sabemos que Él jamás fue egocéntrico, pero hermanos, Dios lo humilló hasta lo sumo para que Él cumpliese con la voluntad del Padre. Oh hermanos, y lo mismo usará nuestro precioso y buen Dios para conformarnos a nosotros a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos humillará. Y para humillarnos, ¿saben lo que usa nuestro Señor? El Evangelio. Porque el Evangelio, amados hermanos, nos recuerda a nosotros lo que verdaderamente nosotros somos. Somos pecadores salvados solamente por gracia, solamente por Cristo, solamente por medio de la fe. El Evangelio, hermanos, es lo que Dios usa para humillarnos, para clavarnos, amados hermanos, en esa cruz, para recordarnos que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y así como el Señor Jesucristo fue clavado y humillado en esa cruz, así también nosotros, amados hermanos, somos llamados a ser clavados y crucificados en esa cruz. No literalmente, no físicamente, sino nuestro ego, nuestro yo, todos nuestros sueños, todo lo que nosotros, el alta estima que tenemos de nosotros mismos, todo eso está clavado en esa cruz. Dios, hermanos, usa su evangelio para humillarnos, para recordarnos que somos pecadores salvados por gracia. Esa es nuestra crucifixión. Si verdaderamente nosotros somos su pueblo y somos sus hijos, cuando consideramos la cruz del Señor Jesucristo, hermanos, caemos postrados, humillados ante sus pies, humillados bajo su poderosa mano. No nos queda otra cosa que mirar al Señor Jesucristo como lo estaba mirando Pedro en el texto citado. Dice que Él es precioso. Cuando el Señor nos humilla, cuando el Señor nos enseña la preciosidad del Evangelio, caemos humillados y nosotros tenemos el estima del Señor Jesucristo que siempre debemos tener. Amados hermanos, otra pregunta. ¿Cómo se expresa entonces una persona que tiene a Cristo como precioso? ¿Cómo se expresa una persona que no tiene una excesiva valoración de sí mismo? Y me gustaría que me acompañen al libro de los Hechos. Así se expresa una persona que ve a Cristo como precioso. Hechos 20:24, dice el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así se expresa, amados hermanos, alguien que ha perdido esa excesiva valoración de sí mismo. También dice 2 de Corintios 5, 14 al 15, dice también: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así se expresa una persona que tiene su ego muerto, su ego crucificado. Oh hermanos, y todos los días tenemos que crucificar, que matar a este maldito ego que se quiere levantar, que quiere resucitar en nuestros corazones. Por eso es necesario que todos los días nos prediquemos el Evangelio, que todos los días nos recordemos del basurero del cual el Señor nos sacó, y que es un privilegio que nosotros seamos su pueblo, seamos sus hijos, que nosotros seamos
coherederos con Cristo Jesús. Es un gran privilegio. Es un privilegio que nosotros podamos meditar en su palabra. Es un privilegio que tengamos al Espíritu Santo. Es un privilegio que podamos entender las Escrituras. Es un privilegio que podamos también compartir con otros las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Todo eso es un privilegio. Cuando entendemos todo eso, hermanos, entonces nosotros veremos al Señor Jesucristo como años más tarde lo veía Pedro. Pedro consideraba al Señor Jesucristo como lo que verdaderamente Él es. Y Él dice en el texto citado, Él es precioso para los que creen. Amados hermanos, qué bendición que Dios nos ponga a cada uno de nosotros en el lugar que corresponde. Que no tengamos una excesiva valoración de nosotros mismos, sino que consideremos al único que debe ser estimado, valorado, exaltado, glorificado, digno de toda gloria y de toda alabanza, nuestro precioso, glorioso Señor y Salvador Jesucristo. De Él y solamente de Él es toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Nuestras vidas tienen que estar rendidas a Él, a su obra, a glorificarlo a Él por siempre. Me encanta lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. Dice en su primera pregunta, ¿cuál es el propósito del hombre? Y dice que el propósito del hombre es glorificar a Dios y ser feliz por siempre. Ese es el propósito para el cual nosotros hemos sido rescatados y llamados por el Señor a salvación. Para glorificar al Señor Jesucristo y ser feliz en Él por siempre, pero solamente en Él. Amados hermanos, me gustaría invitarles que compartan este tiempo devocional con otras personas. Su iglesia necesita tener presente este concepto en sus corazones. Reflexionemos en estas palabras, amados hermanos, y les invito para que el día de mañana se conecten y que podamos compartir juntos un nuevo tiempo devocional. Que la gracia y la paz de mi amado Dios los acompañe el día de hoy. Y mañana les espero, si mi Padre así lo quiere, nuevamente. Que Dios los bendiga.